Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Es así. Regresamos. Bueno, ¿cómo andan? Regresamos. ¿Cómo ¿no? andan? Digo, porque. En general. Claro, la audiencia, ¿no? En general, la audiencia. No sé si se dice audiencia con este formato. ¿Se dice audiencia? Creo que sí. Es igual, pero. Además, sería un poco absurdo no sé, decirle audiencia. No tengo ni idea, pero. Es muy nuevo todo esto. Acá estamos, contra todo pronóstico, segunda temporada. Ah, Contra todo pronóstico, volvimos más o menos en fecha como nos antes. habíamos todavía. propuesto. Sí. Así que bueno, hemos tenido unas vacaciones Sub y baja. de sub y baja, tal cual. Y aquí estamos de vuelta para comentar unos ¿Qué libros. expectativa tenés para este año? ¿Qué Con pensás? respecto a... Y con respecto al podcast o al conversatorio. No, a ver, lo que habíamos hablado el año pasado, capaz que ir cambiando a lo largo del año algunas de las cosas que hacemos, a pesar de que vamos a arrancar exactamente igual que como terminamos. Pero bueno, ahí hay una cuestión de tiempo, evidentemente, para poder dedicarse a determinados temas, a determinados autores, a determinada generación de escritores, lo que fuera, requiere un poco más de tema de tiempo, perdón, Sí. que lo que significa reseñar un par de libros. Además, o sea, está complejo reseñar libros grandes, ¿no? Libros con muchas Es difícil, sí. hojas, porque los tiempos apremian. No, y además no solo que apremien los tiempos, sino hasta capaz que la injusticia que uno podría cometer Sí, claro. reseñando un libro de 2000 páginas. Sí, claro. Yo pensaba eso la otra vez, pensaba en el de Henry Ford. Sí. Claro, un libro de casi 2000 y pico de páginas en 5 minutos, ¿no? Entonces es medio Qué difícil. maravilla, ¿no? Es una maravilla, pero claro, difícil. Pero bueno, Yo vamos a creo que intentarlo. vamos a Capaz intentar que- haciendo cosas que un no poco... se puede hacer medianamente seguido, pero sí cada tanto se puede buscar conceptualmente algo y buscar los libros que Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Se cumplen, digo, a ver si podemos hacer algo de todo esto. Se cumplen, bueno, una fecha, 90 años del el inicio de la Revolución Española. Cumpliría años la publicación de Castillo también, no de Kafka. El Castillo de Kafka. Castillo sí, 100 años. 100 años, se cumple también, bueno, por ende, 90 años, número redondo de la muerte de García Lorca. Habíamos hablado de unos cuantos temas que podría acercarnos, digo, incluso a mí, pero además sin habérmelo propuesto, arribé como a varias trilogías. Entonces, bueno, capaz que en algún momento, más que reseñar un par de libros, reseñar una trilogía de un autor. No sé si lo vamos a hacer, pero digo, tenemos todos esos temas como para irlos manejando, ¿no? Y poder abordar otro tipo de literatura también. Hablábamos el otro día de la riqueza que tiene la literatura chilena, ¿no? Sí, chilena, peruana, Peruana, estuvimos hablando sí, de todo lo que significaba. colombiana, mexicana últimamente también. Sí. Sí, muy teñido por la violencia, digamos, Sí. en cada una de ellas, pero que además hay una literatura muy interesante y que quizás no es comercial ni tampoco llega. O llega a cuentagotas, una publicación. Bueno, eso también, mirá, justo me había notado yo unas cosas que tenían que ver con El Salvador, a partir de un libro que tuve, de una escritora salvadoreña, y bueno, a eso unirlo, por ejemplo, a Castellanos Moya, ¿no? Que si bien su vida es en Guatemala, es salvadoreño de nacimiento. Sí. Y bueno, tendremos que ir viendo. Así que bueno, pero lo que fue el verano, a pesar de
de este sub y baja y de estos temas que siempre nos tocan, que nos pueden tocar en lo personal. Fue un verano que pudimos leer bastante, quizá un poco desordenado, quizá sin mucha coherencia a lo que uno leía, o sí, vaya uno a saber. Pero fue un verano que se pudo, al menos en lo personal, pude Sí, sí. dedicarlo O un tiempo. descubrir, ¿no? Descubrir Sí. autores. Sí, y dedicarle un tiempo a la lectura, Sí. era importante. Bueno, me parece muy bien. Así Bueno, que por ahí estamos. Por ahí Bueno, andamos. ¿qué trajiste? Bueno. Yo tengo unas previas, pero... Dale, dale. Porque me Dale, habían meté las quedado- previas. Que son todas funerarias, ¿no? De alguna manera. Ajá. Porque vamos a hablar en algún momento de Belatar y del amigo premio Nobel. Laszlo, Laszlo. el amigo Vamos a Laszlo. decirle Laszlo porque Le decimos Lalo, y entonces nos sacamos. es medio complicado el apellido. Que murió en diciembre, ¿no? Belatar. También murió, bueno, ahora recientemente murió James Petras. Y Petro. murió alguien muy cercano también, que es Michael Parenti. Sí. También, que ese murió ahora en enero. Murió Joe Canijo, que hace poco estuvo acá, que es un cineasta portugués muy bueno, muy bueno. Y murió un documentalista también. Son, claro, todo gente bastante grande ya. Que es Frank Sí, Wiesenman. Petro tenía 98 años. Sí, pero tenía, y creo que el otro tenía como 80 y pico, sí. Con Howard Singh es como de la tríada Sí, esa, ¿no? digamos. Frank Wiesenman, que es un documentalista muy bueno, muy del documental directo, que tiene unos documentales muy buenos, que también murió. Y bueno, no, cosas que para tener en cuenta, y capaz que en algún momento podemos hablar de... Joe Canejo lamentablemente estuvo el año pasado acá en Cinemateca. Vino en la presentación de 2 películas de él, que las recomiendo mucho, se llama El mal vivir y Mal vivir y vivir mal. Es una historia en un hotel una película aborda los dueños del hotel que viven en él, que está en decadencia para cerrar, y otra parte, la otra película, digamos, es el mismo hotel en las mismas circunstancias, pero la gente que se va a quedar al hotel. Es muy buen documental, es muy buenas películas. Hasta hace poco lo estaban dando en Cinemateca. Mira, estaba mirando acá porque hay una página dedicada a todas lo que son las efemérides. Sí. Por ejemplo, hoy 20, que estamos grabando este podcast, se recuerda lo que es la muerte de Maurice Blanchot. Blanchot. Y mañana 21, no, nada, estoy repasando porque me Ajá. hiciste acordar algunas cosas de esto de tener que hablar de la muerte exclusivamente casi porque la noticia es la que te llega y habitualmente no miramos. Pero mañana, por ejemplo, se cumpliría años de la muerte de Nicolás Gogol. Mira, gol. ¿Sí? Mikhail Sholokhov también. Campos Premio Nobel. roturados. Exactamente. De Cabrera Infante, que murió en el Cabrera 2005. Mira. No. Anais Nin, de nacimiento sería eso, Mira. en 1903. O sea, es interesante esta página porque a veces te recuerda a algunos escritores, no están todos obviamente, pero que uno puede mirar a veces ¿Cómo no? para poder hacer. Bueno, yo aposté esta vez va cambiando de humor y de estado de ánimo uno para llegado el momento de grabar el podcast. Primero había pensado en un par de libros que tenían el duelo como una forma medular en la narración. Pero luego terminé aterrizando en una escritora surcoreana, que tanto el cine como la literatura surcoreana tienen una particularidad importante, ¿no? Y bueno, quizás esa literatura a través de Han Kang, que fue premio Nobel hace un año y medio más o menos, en octubre del 2024, tuvo como una forma de difusión mayor, pero hay una serie de escritores surcoreanos muy interesantes que además comenzaron a ser publicados por una editorial española. Perdón, la voy a buscar acá para acordarme. ¿En Periferia no hay algunos surcoreanos? ¿En? ¿En Periferia no hay algunos? Periferia puede ser, no, en lo personal no lo recuerdo, pero esta editorial se llama Shiro,
se escribe SHIRO Libros, que es muy discreta, porque es la tapa blanca siempre, solamente con una, ¿cómo es que se le llama cuando tiene un papel que lo envuelve? Es un envoltorio, Sí, no sé cómo una llamarlo. transparencia. Una transparencia que le ponen color. Sacado de ese papel es una tapa absolutamente blanca, con el título del libro abajo, el traductor y el nombre de él. Pero muy delicada la edición. Y me encontré con que acaba de salir, nos llegó a Uruguay, otra novela de esta autora por Ojalata, por... Sí. bueno, ahora me trabé. Libros de Ojalata, de español. Y me pareció cualquiera de los dos... Perdón, totalmente diferente el minimalismo al libro de Ojalata, Sí, que es sí, bastante... es una cosa rara el libro de Ojalata, ¿no? Porque tienen desde una escritura densa, políticamente comprometida, en algunos casos hasta libros que... Bueno, el otro día descubría que estaba el de Tavío 2 sobre el tema Asturias 1934, 800 y pico de páginas, acá nunca llegó. O sea, tiene una densidad importante, algunos escritores italianos. Sí. Sin embargo, se cuela esta autora que se llama, vamos a tratar de pronunciarla, Choi Jin Yoon. Ese sería el nombre de la escritora, nacida en 1981 y que es un fenómeno de ventas. Ella comenzó a publicar en el 2006, ha ganado casi todos los grandes premios literarios de Corea del Sur. Y este libro, en particular, que voy a arrancar con él, fue publicado en el 2015 y al parecer no tuvo una gran aceptación ni de la crítica ni de ni del público en general. Sin embargo, a partir del 2020 comenzó a reeditarse y a tener pero puntos altísimos de venta, seguramente provocado, y ahora vamos a ver, por lo que fue la pandemia, etcétera. Pero se ha transformado en un fenómeno y es un libro de culto, por lo que dicen dentro de lo que es Corea del Sur. Así que se llama Hambre, la prueba de U. Ese es el título, incluso se publicó en el 2015 y en realidad el título es Hambre, pero claro, hay un cambio con el tema del coreano, se centra en Gu, mientras que en el inglés se centra en Dam, que es la otra protagonista. Entonces, por eso, en la traducción, el libro se llama Hambre, pero se le agrega la prueba de Gu según cuál es la traducción. En realidad es la inglesa la que juega con eso para centrar la particularidad en el otro personaje. Es una narración que alterna puntos de vista y que desde el primer minuto ya sabemos que Gu murió, ¿verdad? Es más, habla desde la muerte seguramente en esos monólogos. Y es asesinado por un grupo usurero producto de una deuda familiar. Acá vuelve a estar presente en esta novela de forma muy particular esa sociedad surcoreana pobre, esa sociedad surcoreana condenada a quedar estancada y a la pobreza, cosa que habitualmente no vemos, pero que el cine sí lo ha traído de forma bastante más cercana, que tiene que ver con una sociedad altamente competitiva, una sociedad donde los padres diseñan la vida para sus hijos desde el estudio, la universidad, hasta el casamiento, pero sobre todo ante la ausencia de rubros de falta de dinero, hay una legión de millones de seres humanos que no tienen la posibilidad de acceder. Bueno, Wu muere producto de una deuda familiar, no contraída por él, sino por los padres. Y quien va a hablar es Dam, que es la novia de él desde la primaria. Tienen sus altibajos a lo largo de la vida. Fueron novios, fueron fuertemente cuestionados y estigmatizados por en la primaria estar de la mano. Entonces hubo un alejamiento hasta la adolescencia, pero hay una vida que es de uno con otro de forma permanente a lo largo de toda la narración. De hecho, nunca vamos a ver qué edad tenían, vamos a adivinar que son jóvenes, que atravesaron esa primera adolescencia. Uh-huh. Pero quizá lo
el centro de esta historia está en esta, bueno, perdón, Gu de una familia absolutamente pobre, de padres que viven endeudados. Él no entendía por qué constantemente estaban contrayendo préstamos para su tienda. Bueno, lo ve luego cuando esa deuda se hereda de alguna manera y es él el que la tiene que pagar y se vive esclavizado y huyendo de Josie Dam, que es abandonada por sus padres, criada por el abuelo que muere y luego por la tía que también muere. Digamos, estamos hablando de un extracto de la población condenada, digamos, a mantenerse dentro de una sobrevivencia. Pero el libro comienza casi con esta frase que dice: te comeré y viviré durante un tiempo extraordinariamente largo. Sobreviviré a quienes nos trataron como si fuéramos menos que humanos. Incluso cuando envejezcan, enfermen, mueran, hasta que sean olvidados y sus cuerpos se desintegren en la nada, yo viviré. Llevaré tus restos conmigo hasta el final de los tiempos. Que habla que ante la muerte, Dam lleva a Gu a su casa, lo limpia y comienza a comerlo. Como una forma de amor y de una promesa que en algún momento se hicieron del acto de comerse uno al otro si el otro moría antes, como una forma de amor. Ahora vamos a leer alguna cuestión que dice la autora en alguna entrevista que es bien interesante también, ¿no? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Nos vamos a encontrar con la narración de la vida de cada uno, creciendo, encontrándose, desencontrándose, él haciendo el servicio militar, ella con la muerte de la tía en ese periodo, incomunicados durante un tiempo, pero siempre la vida los volvió a encontrar hasta que deciden vivir juntos, justamente en el momento donde Gu es perseguido para cobrarse esa deuda. A mí lo que me da la impresión es que, por más que está el acto de canibalismo dentro de la novela, nos está hablando de otra cosa la autora. No nos está hablando del hecho de ese homenaje, porque es un sentido ritual el de comerse al otro en esto por amor. Y la autora dice, voy a leer alguna frase que me parecen bien interesantes. Dice: mientras escribía esta historia a menudo recordaba los momentos que pasé con mi amante. Cuando estaba enamorada a veces imaginaba mordisquear y arrancar la carne de mi amante como si fuera algodón de azúcar. Ese pensamiento nunca me resultó grotesco, dijo Choi, que tiene 43 años, bueno, 45 ahora. En Corea la gente dice que quiere morder a alguien a quien ama profundamente. En esta historia, comer no era algo monstruoso, era simplemente otra forma de expresar amor. Imaginé el acto de comer como una forma de duelo, pero también quise reflejar mi incomodidad con lo fácilmente que las personas ponen precio a la vida humana. Y acá es donde ata, y hay alguna reflexión en el libro, si comerse a alguien es más sádico o más violento que lo que sucede en la sociedad cuando, bueno, que si quieren volvemos a lo que ha pasado en estos meses que no hemos hablado, ¿no? Lo que ha pasado con más de 70.000 muertos en Palestina, guerras que son absolutamente despreciables y donde el ser humano está condenado a tener un valor. Incluso ellos mencionan que en Corea fuertemente, si no tenés a la hora de tu muerte algún capital para dejar, lo único que dejas deuda, y justamente la diferencia está ahí. En otra parte dice: cuando alguien muere, lo primero que se discute es la compensación, traduciendo la vida en una persona en capital. Quise preguntar, si comer a alguien es bárbaro, ¿no lo es también comprar y vender la vida? Y por último dice: es una opinión muy personal, pero pensé en los cuentos de hadas que leíamos de niños. Los cuentos y los mitos contienen elementos mucho más extraños y grotescos que comer un cadáver. Por ejemplo, tigres que devoran a madres y se hacen pasar por ellas, hermanos que se convierten en el sol y la luna, brujas quemadas vivas, personas que sobreviven dentro de ballenas o nacen con cabellos mágicos. Los héroes mitológicos matan a sus padres y devoran a sus hijos. Y esta reflexión me pareció muy interesante. Creo que me enganché en el libro mucho más por la reflexión de la autora,
Porque es cierto que a lo largo de la novela no vamos a caer en lo grotesco. Si bien el canibalismo está presente, no hay nada grotesco, porque ella cuando lo menciona a través de la reflexión de estas características. Te voy a tener en mi cuerpo a pesar del tiempo transcurrido, etcétera, etcétera. Un muy buen libro. Para mí, un muy buen libro, en un tono y en una escritura que hay que sobrellevarla, por supuesto. Ahora cuando hablemos del segundo libro de ella, que poco tiene que ver con esto, sí tiene que ver con esa crítica al capitalismo salvaje, me pareció una muy buena puerta de entrada incluso. Si tuviera que recomendar entre los dos que están traducidos, recomendaría este como puerta de entrada antes que el siguiente que vamos a hablar después, producto de que quizás el otro engloba otra complejidad y temáticamente se aleja. Pero bueno, lo vamos a hablar ahí en el momento. Diría que el libro es muy recomendable y que cuando llegue a Uruguay, se lea porque me parece una autora ¿Ya a hay tener en libros de cuenta. la editorial esa? Este es de Ojalata. Ah, ese de Ojalá. Este es de libros de Ojalata que sí circula acá, que todavía no ese llegó. sí está. Y el otro no. Si los libros no está circulando acá, lamentablemente. Esperemos que alguna Ahora que abrió distribuidora. esta librería Bueno, esta italiana que Filtrinelli. sí, que se va a instalar acá en la Ya ciudad. se vieja. instaló. Se instaló ya. Sí, ya abrió. Bueno, ojalá puedan aportar trayendo algunas editoriales españolas que son impresionantes y que, claro, al no tener un mercado muy valioso, además este tipo, por lo que yo sé, porque este libro lo compré en Madrid, lo leí ahora, mirá vos, ¿no? Son esas cosas que uno va. Pero es una editorial de un par de personas muy específicas que quieren publicar autores especiales coreanos y japoneses. Claro. Entonces, bueno, claro, si no tenés a la amiga Han en premio Nobel, no es tan sencillo luego encontrar otros autores. Vaya a saber uno cuándo vuelve a haber un premio de esa característica para la literatura coreana. Así que, bueno, es un libro muy recomendable. Vuelvo a decir, Hambre. Hambre. La prueba de U, que es como un subtítulo. Así, que está así. Así que bueno. Bueno, me parece buenísimo. Yo ni idea. Yo te digo que la verdad tampoco la tenía en registro. Lo que pasa que al Es buscar que yo, libros. es que si me dicen escritoras surcoreanas, yo no. Hank, obvio, pero. Es que no tenés mucho. No tengo la parte de retención. Capaz que vi algo, pero no. Sí, lo que sé son cineastas surcoreanos. sí, por eso. Bueno, por eso. Sí, casi ve mucho, pero. Que ahora lamentablemente los agarraron en el mercado norteamericano. Sí. Y bueno, ¿no? Los estropearon un poco, digamos. Pero bueno, está. Bueno, yo traje lo mismo que había dicho, que nadie sabe, pero que se lo había dicho. Además, perdón, vos sabés que tiene bastante que ver con la protagonista de La Vegetariana, ¿no? Bueno. Si vos indagás un poco ahí, la protagonista de La Vegetariana no tiene sexo, ¿te acordás? Con su marido por la carne, sí. y lo tiene con alguien que se llena de flores, ¿no? Sí. Acá hay algo inverso, pero parecido, claro. Quiero decir. El tema de. No sé específicamente esto, ¿no? Del tema de antropofagia, pero lo que pasa es que, claro, como nosotros también leemos básicamente digamos, literatura occidental, que tiene determinada filosofía y determinada religiosidad, nos cuesta mucho a veces salir de eso y leer otro tipo de literatura que tiene otras relaciones con el cuerpo, con la carne, ¿no? Lo que pasa en China, en Japón, que son totalmente diferentes, inclusive las de Medio Oriente también, hay diferencias, digamos, culturales y bueno, ¿no? Digo esto porque muchas veces se le acusó al cine surcoreano de ser muy violento, etcétera, etcétera, y en realidad son prácticas habituales que se dan de comer determinadas cosas que acá no se comen, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tiene que ver la sobrevivencia del alma también. Y claro. Toda una historia que también si lo llevas al Tíbet y acá hay hay ciertos parámetros. Por eso digo que son parámetros rituales, claro. Y que había que tomarlo como eso. Lo que pasa es que, claro, ante nuestra cultura bien occidental,
encontramos cierta reticencia. No deja de ser un libro duro. No. Inclusive para un surcoreano es un libro duro también. Pero es verdad que tiene que ver con algunas cuestiones culturales traídas desde mucho tiempo atrás que... Sí. Bueno, yo traje básicamente dos libros del mismo autor, que ya habíamos hablado, yo se lo había comentado a Sergio, que yo tenía algunos libros y él me había dicho que era muy bueno, a lo cual después descubrí que era el mismo, en realidad, que es Agustín Gómez Arcos. Agustín Gómez Arcos es un escritor que no sé cuánto hace que has emergido en la editorial Cabaret Voltaire, hace realmente 10 años. 15 años como mucho, más o menos. Bueno, es un escritor español que nació en Ernix, España, en 1933. Es un pueblo de Almería y de una familia pobre que por supuesto también fue pegada por el tema de la Guerra Civil Española, que fue excluida muchas cosas que después quedaron, porque si bien es cierto que ellos no fueron directamente blanco de la violencia del franquismo, pero sí quedaron excluidos de trabajos, etcétera, a los cuales les costó muchísimo. Eran 7 hermanos. Y bueno, y Agustín Gómez Arcos un poco como que se destacó por su inteligencia y por su narratividad, entonces decidieron mandarlo a la escuela, que estamos hablando de que fue a la escuela de cerca de la década del 50, del 40 y pico, ¿no? Y yo le comentaba a Sergio la diferencia de que mandaron a la escuela era como que, ¿no? Sí, claro. Es más o menos como hace relativamente poco las clases populares en Uruguay no iban a la universidad, ¿no? Uh-huh. Después para que van es otra cosa, pero ahora entran, digamos, mucho más la segunda, tercera generación. Y era como todo un acontecimiento mandarlo. Y ahí lo agarró una maestra misionera, había misiones pedagógicas en la guerra civil, que por el franquismo las desarmó totalmente, que a ella también la echan de la escuela, pero sigue vinculado y empieza a darle literatura y bueno, y teatro, mucho teatro de adolescente, de niño y después de adolescente. Bueno, después de eso él decide irse a Barcelona, a estudiar abogacía, a lo cual no lo deja, empieza a estudiar teatro y después de ahí se va a Madrid. Ya estamos casi en la década del 60. Ahí en Barcelona se pelea con la madre porque la madre dice que quiere seguir abogacía y a lo cual no le gusta. Y hay un entredicho ahí fuerte y se va a Madrid. Y ahí en Madrid empieza como a estar dentro del mundillo, digamos, del teatro y de la literatura, y empieza a escribir para teatro, específicamente, hasta que hace 2 obras, que son casi seguidas, con 4 años de diferencia, lo cual le gana el premio, ¿cuál es el premio que gana? Bueno, se me fue de la cabeza ahora, bueno, es un premio bastante importante, y se lo sacan, básicamente por el franquismo, porque no pasa la censura. Lope de Vega. El premio de Lope de Vega. Herejías de la dialéctica, no pasa la censura y no cobra el premio, porque tenía un premio, ¿no? Tenía un premio y además instala la obra. 4 años después, Queridos amigos, gana otra vez. Estamos hablando cerca de los 70, 66. Sí, 63, 64, sí. Por ahí, ¿no? 66 y 62. Diálogo de la herejía 62, Queridos amigos 66. Sí. 66 gana de vuelta, no pasa la censura de vuelta. En esta ocasión, obviamente la obra de teatro no se va a instalar, no se va a dar, pero le pagan el premio. Entonces con ese premio agarra y se va a Londres. Y después de Londres ahí también empieza a vincularse con la gente y bueno, ahí descubre, claro, el agua y el aceite, ¿no? El puro franquismo de los 60 pasa a Londres, que era todo, ¿no? Digamos, la libertad más absoluta en términos, digamos, occidentales en ese momento, por lo menos ahí, en una democracia más París, o menos. Y después se va a París. Y en París ahí empieza como, bueno, a su explosión, ¿no? El punto de vista como más de la producción. Él empieza también, sigue escribiendo, básicamente voy de teatro, hasta que le dicen que escriba una novela. Le pide una editorial que escriba una novela, que es la primera que él, además le piden una novela y la primera que hace era esta, o sea,
anda bien el chico. Además creo que estimulado por un par de amigos, Hay la un par de situación amigos. financiera de él, Sí, etcétera, sí. que le dicen, bueno, animate, y ahí con el Que- adelantito creo que también Hay un documental, El Hombre Libre, que lo encuentran, digo, que está muy YouTube. bueno. Y hay un libro de una jornada de él que también se encuentran. Que sobre todo habla claro, del bilingüismo, ¿no? Del problema del bilingüismo. O sea, qué le ha dado escribir en francés. Y bueno, ahí como que bueno, se desarrolla toda la concepción del francés y por qué, y el rechazo a la lengua castellana y todo eso. Que está bastante interesante. No, porque además lo interesante es que él escribe en francés, ¿Sí? todas sus novelas. Todas sus novelas. Dice justamente ahí, dice, personalmente he escrito y publicado hasta 10 novelas de lengua francesa, buena o mala, aunque traducida en varios idiomas. Esta obra, para mi país, es como si no existiera. La reciente democracia española la ignora y la rechaza, como si se tratara de un hijo espurio o, he llegado a pensarlo algunas veces, de una acción terrorista contra la tierra que me vio nacer y cuya nacionalidad conservo con orgullo. Como si mi pasado y mi memoria no me perteneciesen, o como fuesen, antes que míos, un patrimonio común a mis compatriotas que yo he tenido la osadía de expresar en lengua extranjera. Bueno, es muy interesante porque él habla de eso, y después analizan mucho el teatro en ese libro que yo desconozco totalmente. Digamos, Sí, Cabaret Voltaire tiene publicado toda su obra de teatro en una edición de 1500 páginas, de 1500 páginas. Bueno, pero no ha llegado. y como muchos de los libros de él, ¿no? Bueno, entonces le piden hacer un libro y escribe este. ¿No? Este libro y el otro que voy a reseñar y para decirlo ahora, fueron finalistas a Goncourt, ¿no? Creo que con 75 y 77, 2 años de diferencia. Uno perdió con Patrick Modiano y el otro perdió con Marguerite Duras. Dos desconocidos. Dos desconocidos, ¿no? Un premio Nobel y la otra que no le dio el tiempo, digamos, pero. Que pegándole el palo, ¿no? Porque Marguerite podría haber, que era de todo un poco además. Bueno, yo lo descubrí, digámoslo, tenía unos libros, pero realmente no lo conocía en su cabalidad. Le pregunté a unos amigos españoles y que no lo conocen, digamos, lo conocen de nombre, pero no lo han leído. O sea que creo que es bastante todavía, a pesar de Caballo Voltaire, es bastante desconocido porque también es obvio lo que le ha pasado, que fue el exilio cultural, geográfico que padeció en su vida. Bien, El hombre carnívoro. El hombre carnívoro es en 1975. Es un libro que que rompe un poco, a ver, rompe o no, yo creo que últimamente me parece que se le ha trasladado demasiada moral a la literatura y creo que eso me parece que le ha arruinado bastante, ¿no? Bueno, este libro creo que no hay que leerlo con moral, ¿no? Como creo que hay que leer toda la literatura sin moral, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la historia de un incesto, básicamente. Y es la historia de un incesto, pero es la historia de un incesto de amor. Entonces es difícil decir es la historia de un incesto, pero de dos hermanos que estaban enamorados. Bueno, pero es así como se nos plantea la novela. La historia es la historia de Ángel, que es un niño que nace 6 años después de la Guerra Civil Española, de su madre, de la criada, que es Clara. Hay una cosa que hace él, y esto es como un paréntesis recto que me gusta mucho, o no sé qué es, que es junta palabras y las guiona. Entonces Clara va cambiando, Clara obrera, Clara maestra, Clara mujer, Clara señora, Clara amiga, ¿no? Y así con otras palabras, en los 2 libros que leí hace eso. Nace Ángel y nace ciego. Recién a los 15 días abre los ojos y después recién recupera la vista. Y durante todo ese tiempo la madre lo tiene totalmente a oscuras en su cuarto y además se empieza a construir la idea de un monstruo, ¿no? Ángel es un monstruo, Y después que abre los ojos y después que Ángel como que vuelve a la vida, ella empieza a hacer como peregrinaciones hacia una catedral y lo viste a todo Ángel, todo con ropas ampulosas. Es una familia de clase media
media universitaria, él es abogado, el padre, de buen pasar. ¿Y por qué lo traje? Primero porque para empezar a hablar de la Guerra Civil Española, o por lo menos esto sería lo marginal de la Guerra Civil Española, en esta específicamente novela pasa lateralmente, pero sí se crea en la Guerra Civil Española. De hecho, Ángel recién sale a la calle a los 8 años, o sea, pisa la calle a los 8 años. Pero bueno, entonces empieza a transcurrir la novela con todos esos derivaciones, la madre con sus grandes confrontaciones con Ángel, tiene una relación con la criada muy particular que después se va desarrollando y después a mitad de la novela sabemos qué fue lo que pasó con la criada Clara. Con el hermano más grande también, el padre es un tipo muy oculto, digamos, en la historia, siempre en su despacho, casi que no tiene mucha relación. Pero en determinado momento empieza a haber una relación sexual entre Ángel y el hermano. Ya cuando el hermano es bastante mayor que él, unos 8 años, pero cuando el hermano tiene como casi que 15, empiezan a tener una relación. Y ese es el núcleo de la novela, básicamente, que se empieza a desarrollar y empiezan a desarrollar una serie de cosas con eso. Después le contratan a un sacerdote. Ahí hay como un chispeo entre la guerra civil, el sacerdote que viene del franquismo y ellos que son básicamente laicos, ¿no? Y republicanos. Y después también viene un maestro, ¿no? Esos son todos los personajes que se dan. Pero básicamente la novela, más allá de todo el desarrollo que después continúa, que creo que no sé si es bastante grande, pero creo que tiene como 400 páginas o algo así. Es bastante grande, sí. Es la historia de Ángel y el hermano y los devenires en una familia. Por supuesto uno puede leer, claro, lo agarra un psicoanalista esto y tiene como para 400 años, ¿no? Sobre todo después si uno ve las entrevistas a él, ¿no? Él es, que sí hay que decirlo acá, él es gay, ¿no? Que de hecho muere de SIDA en toda la enfermedad rosa de la década de los 90. Que ha tenido también problemas con eso, digamos, ¿no? Y que bueno, es un arquetipo que junta todo lo queer, si yo lo tuviera que decir, a los queer les encanta porque es como, ¿no? Todo junto en una novela, un niño monstruo que nace, que tiene un incesto, que además en algún momento tiene alguna relación con el sacerdote y con el cura, el cual dice, bueno, quieren tener relación conmigo, no hay problema. O sea, ¿no? Libertinaje total, ¿no? Digo, viendo la vida de él en el franquismo, en una casa que no sale y que sale cuando se derrumba todo, ¿no? Básicamente es esa la novela. Por supuesto, está escrita magistralmente, está muchas veces escrita en primera persona y después tiene unos monólogos de la madre que son realmente fabulosos. La relación entre la madre y él es extraordinaria. Es de una violencia de cariño muy grande, porque la madre lo rechaza el primer día. De hecho, no dice específicamente monstruo, pero dice algo muy parecido. De hecho, la madre nunca lo acepta a él, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre y qué es lo interesante de esto? Bueno, que desarrolla una relación justamente eso, en un clima de autoritarismo, de represión, de aislamiento, de soledad, ¿no? Entre dos hermanos que básicamente yo creo que vuelve a lo mismo. Si bien es un incesto, son dos hermanos que demuestran amor. Ya entrando a lo último de la novela, el hermano se va, se recibe y se va. Empieza el padre se muere y bueno, empieza a levantar las cosas para tratar de curarlo. Van en declive, se arruinan y el hermano vuelve con su mujer casada, deja a la mujer casada para seguir a tener relación con el hermano y vivir todos juntos, con Clara. No tiene sentido no hay nada que contar porque acá no hay nada que contar. No nos interesa quién es el asesino acá, no hay ese, no es de manual. Es un escritor muy heteróclito, ¿no? Porque sus novelas pasan por una amplia gama de temáticas. Sí. Algunas de ellas hasta ubicadas dentro de una burguesía muy cercana al franquismo, sus personajes, quiero decir, y que también lo hace magistralmente. O sea, sí, no, es muy bueno, es muy buena, o por lo menos de las que leí yo, es muy buena, como dice el documental,
cuando narra a las mujeres, ¿no? Y el tipo de mujeres que narra. Él fue criado por casi todas son hermanas, eran 7, pero creo que eran, si no me recuerdo con la madre, eran 3 hermanas más la madre, que lo fueron criados porque era muy chico, y sí hay una presencia femenina muy grande. Por eso digo, la relación con la madre en esta novela de Ángel es muy buena, es muy corrosiva también, ¿no? Es muy corrosiva, a lo cual también uno entiende. Estos son los paralelismos casi que medio de manual que hace uno al santo cohete entre la vida de él y la novela, que digamos, ¿no? Inclusive en el libro de las actas dice: yo soy un tipo normal, hago cosas normal. Mi violencia, mi oscurantismo está en la literatura, Pero ¿no? ahora en otro lado, claro. Entonces, y de hecho, y además hay una cosa que es que este es de los típicos, eso que hace poco hablamos con Sergio de unas cosas, de unas divergencias en la literatura, cuando lo de los blogs y cuando todo el mundo puede empezar a escribir su historia, de hecho, cuando ya no se sienten narradores, cree que uno es narrador, entonces empiezan a escribir sobre sí mismos. Y también que llevó eso a la desintelectualización del escritor, ¿no? Es decir, porque el escritor era alguien que era culto, que tenía determinados recursos, y este hombre es un intelectual además, o sea, se ve, se nota, porque además uno lo escucha, y yo no había escuchado ninguna entrevista, y uno se queda escuchándolo porque cada frase es mejor que otra, ¿no? Cuando habla de la otra que voy a hablar es extraordinario, no sabe si hablar del libro o hablar de lo que dice él, porque lo que dice es extraordinario, ¿no? E inclusive, y en esto ya me estoy adelantando un poco, pero para terminar, él es un adelantado en determinados discursos sobre la memoria, para la época de él. Si bien nosotros lo encontramos después de los 2000 acá, ni siquiera en los 90, sí, él en los 80 era un adelantado con las cosas que decía. Además, coincidentemente, él escribe sus novelas en el inicio de la caída del franquismo, con todo lo que ello implica. En el 75 es la primera. Por eso, en el inicio de la muerte y de la caída del franquismo, es tremendamente crítico con el pacto de salida de democracia en Francia, perdón, en España. En España. Él se lo encontraba sentado en el Café Gijón, solo con una libreta, él mismo hasta mostrándose públicamente, pero no me sale la palabra, como displicente, no importándole que los demás lo vieran como una persona cuestionadora de esa salida, que fue tan cuestionada por muchos, pero digo, en el caso de él en particular, la transición que nunca fue, además, ¿no? La transición que nunca fue y la violencia implícita en su novela, que tienen que ver, digo, justamente con la transición que nunca fue. Creo que ahí esa violencia que él dice que la tiene únicamente en la literatura, la tiene en forma particular además en sus novelas, que las comienza a escribir con la caída del franquismo. Bueno, un escritor muy, muy recomendable. No sé para quién es ese tipo de literatura, realmente lo digo, sinceramente. Es un libro que es duro de leer en el sentido, a ver, del punto de vista estilístico me parece maravilloso, pero es duro, no es un libro que abunde hoy en día, este tipo de literatura, como otros que hemos dicho, pero es muy, muy recomendable para quien lo quiera descubrir. Yo lo descubrí este año, en realidad, así que lo recomiendo. No sé si específicamente llegó acá, este libro. Creo que no. Yo no he visto ningún libro físico de él. Hay un par. Porque aparte Random House Mondadori lo editó. ¿Mondadori? Sí. Marruecos está en Random House Mondadori. No lo sé. Claro. No lo sé. Está. Pero son... Sí, Marruecos es uno de los últimos que editó Cabaret Voltaire. No de los últimos por él escritos, sino sí. publicados. Seguramente cayeron los derechos y pudo Cabaret Voltaire comenzar a publicar toda la obra, que es lo que está haciendo, ¿no? Que lo ha hecho con algunos escritores de procedencia marroquí, franceses marroquíes, digamos. En realidad es una editorial que abarca en general la literatura escrita en francés, pero no franceses, salvo Arnaud, digamos, que es la particularidad, y hay un par más. En general abarca argelinos, marroquíes, bueno, en este caso español, hindúes, que escribieron en francés, pero que no son. Bueno, es lo que se especializa. Y de hecho, además, para decir lo último de que quiera hacer lo que es online, Cabaret Voltaire hace cursos de como 5 o 6 jornadas para entender la obra de él, que es
evidentemente me parece que es muy compleja, digamos, ¿no? Sí, claro. Y que además yo creo que leí 4 libros de él, o sea, no sé, pero tiene un montón, o sea, y libros de teatro no leí, digamos. No, yo no leí ninguno tampoco. Así que, pero bueno. Muy bien, muy bien. Acércate después un poco más del micrófono. O arrastrarlo un poco más para ahí, porque está. Ahí. Me parece que saliste medio bajo a lo último, pero. Bueno, todo ¿qué va a normal, ser? todo normal. No importa. Bajo dentro de lo normal, digamos. Bueno, muy bien. Venimos con 2 libros bastante difíciles de abordarlos, ¿no? Creo que que también es de la misma autora coreana. De hecho, yo el año pasado Sí. recomendé uno que no creo que sea tan sutil como tan fino, pero de Dvorak, Sí, sí, me que, acuerdo. que el tipo estudiaba justamente los que se habían caído en los Andes y ella se terminaba comiéndolo. Sí, Que sí. también es bastante parecido al argumento. Puede ser, sí. No, yo no lo leí, entonces no. El argumento No. puede ser, pero vamos a este libro que es de Choi Jin Jung. Este, este segundo libro, sí, editado por Ciro Libros, vuelvo a decir, una editorial española de muy buena calidad. Ojalá lleguen, creo que tiene en su catálogo un grupo de no más de 12, 13 libros eh, de escritores surcoreanos y japoneses. Eh, Creo que hay algunos de relato, otros de novela, bueno. Eh, lo digo para ver si en algún momento se puede generar esta historia de que comiencen a caer ciertas editoriales. Acá hay un nombre mucho más poético que el de Hambre, se llama Hacia dónde se pone el sol. Y es una historia bien distópica. Y en estos tiempos como que la distopía está a la vuelta de la esquina, ¿no? Creo que ya vivimos en una gran distopía. Este, no sé si lo que ha pasado desde enero a esta parte en el mundo no profundiza aún más la, la creencia de que vivimos tiempos muy extraños y que no es fácil escribir sobre distopías, sino que es fácil entenderlas. Me parece que este tipo de libros, hace un tiempo grande, hubieran sido distintos de entender en este mundo que nos toca vivir. Acá es la historia de un grupo de personas que huyen de un virus que ya ha matado a más de la mitad de la humanidad. Se escribió ya por el 2020, 2019, creo que es anterior incluso a la pandemia. Tengo que buscarlo eso, pero creo que es anterior a la pandemia. Y ese grupo de coreanos huye a Rusia intentando escapar justamente buscando una salida por el país más grande del mundo en extensión y justamente buscando el oeste donde se pone el sol. Comienza con un prólogo de Ryu, una mujer anciana ya que recuerda varias décadas atrás cuando sucedió esto. Y bueno, habla quizás de algo que no tocó vivir posteriormente, no en lo personal, sino en la humanidad, que fueron los entierros masivos de gente que se moría, que era atacada. Bueno, y en ese contexto comienza a participar un grupo de personajes en esa huida, bastante diversos entre sí. Tenemos a Ryu y Dan con su hijo Jaimin, que avanzan en un auto, en un mundo donde ya se está quedando sin gasolina, donde ya está todo derruido, donde ya hay bandas que saquean los lugares, los supermercados, las casas, entonces pueblos desiertos, y ellos por una ruta buscando qué hacer, porque es avanzar hacia, y bueno, pararse en ese lugar, ¿no? ¿Se avanza hacia dónde? No me pasó algo similar, pero siempre recuerdo la carretera. ¿Para qué, no? La carretera de Cormac McCarthy. Cuando la leí me impactó de una manera brutal porque justamente imaginaba cuál era el sentido que tenía caminar y llegar, en ese caso, al agua, a ver el mar con su hijo mientras él se moría.
cuando pasaba alrededor las cosas más atroces, ¿no? Acá en esto se parece, porque mientras seguimos a estas familias, vamos a encontrar, como decía Ryu, a Dan y a Emin, pero vamos a encontrar también a Gunji, no sé cómo se pronuncia realmente, a un vecino que es rescatado por Gina, que viaja con toda su familia, y esa familia que viaja en un camión modelo, armados hasta los dientes, con todos los víveres habidos y por haber para salvarse de ellos, buscando también escapar de Corea, pero sin saber muy bien a dónde llegar. Y al mismo tiempo están Dory y Joy, que son dos hermanos que no ven el asesinato de sus padres por una banda que intenta saquear la casa, huye porque estaban escondidos. Bueno, Joy es muda y sorda, y bueno, su hermana Dory se comprometió a no dejarla sola y a que ella tenía que sobrevivir. Entonces el grupo de personajes en algún momento se encuentran en el camino. Desde Dan y Ryu que cruzan a estas niñas que casi van descalzas en el frío y le dan un paquete de golosinas, hasta cruzarse con la familia de Gina, donde van tíos, primos, y va este chico, Gunji, que también ve morir a sus padres, pero que fueron vecinos toda la vida, y lo rescata esta niña adolescente. Yo creo que el autor acá habla mucho más del comportamiento humano en los tiempos de crisis que de la pandemia en sí. La pandemia es nada, lo que vemos es un mundo desmatado, pero pone en tela de juicio un poco, bueno, en los momentos de mayor complejidad, ¿cómo actuamos? Y bueno, ese comportamiento lo vamos a ver en la familia porque además circula una información que si se come el hígado de los niños se cura la enfermedad. Entonces los niños están en el centro del problema, pero encima las niñas son las más buscadas. Y tiene un problemita con el tema de comer algo. De comer, es cierto. Digo, habría que ser psicoanalista seguramente. No, porque bueno. Es verdad, no lo había asociado. Aparte hay un dicho popular, te comieron el hígado, o sea. Te comieron el hígado, exacto. Pero claro, hay que ver cuál es el comportamiento que tenemos los seres humanos en esa etapa, en esos momentos límites, ¿no? Donde parece la familia de Gina que los lazos de sangre son más fuertes porque van todos juntos, son una cantidad enorme, se cuidan entre ellos. Después vamos a asistir a que esa misma familia se deteriora absolutamente producto de comportamientos abusivos, incluso haciendo cola para violar a una de las chicas que levantaron. Hasta que llegan a un lugar donde, claro, ¿qué es lo que hay? Grupos de seres humanos aguardando y armados a todos los dientes, esperando destruir a los que llegan o asimilarlos de alguna manera. Y aparece un poco la sobrevivencia de esas mujeres que están esclavizadas, del tío de Gina que se va a trabajar, nadie sabe muy bien, pero evidentemente asesinando a otros el padre de Gina, pretendiendo proteger a su hija, mientras su hija es violada por grupos de hombres. Es decir, encontramos un mundo devastado, pero no un mundo que sea tan real como el que nos toca ver de forma bastante más cotidiana. Y me parece que ahí la autora tiene la sensibilidad como para poner el puntito arriba de una I y decir, che, en estos casos, ¿qué somos? ¿No? Esta especie de competencia de sobrevivencia personal, de competencia absoluta, que en medio de un momento de crisis no nos importa el otro, nos importa salvarnos nosotros mismos, que en realidad es lo que pasa todos los días en sociedades de estas características. No necesitamos una pandemia ni nadie que nos mate para que esto ocurra. A mí me resultó muy interesante este libro. Vuelvo a lo mismo, las mujeres son como la parte más sensible, la que procura la sobrevivencia de quienes tienen a cargo. El hombre está mucho más brutalizado, es el dueño de la violencia y el dueño también del no saber para dónde arrancar. El único cuestionamiento que tengo es que al ser una novela corta que se basa como en monólogos de estos
personajes que estoy mencionando, aparece una historia de amor entre Gina y Dory, que en el caso de Gina parece como más, más entendible, se produce en el momento que la ve por primera vez, el producto del acercamiento que intenta buscar, ya desconfiando un poco de que la vida de su sangre, de todos los que van en ese camión, ya hay algo que no cierra. Eh, no queda tan claro cómo y de qué manera se da en Dory, si se da por una protección, por buscar refugio de alguna manera. Creo que eso es una... Le faltaron páginas para contar esa historia. Es cierto que quizás la autora no apeló a contar esa historia. No era la parte medular de lo que pretendía contar. Pero parece como que está agarrado un poquito de los pelos. Y pareciera que, por ejemplo, Gunji, ese amor no correspondido justamente que tiene este, con Gina, podría haber sido mucho más rico en esa narración. Y el final es un final bastante abierto, un final que nos deja ahí con una percepción de que quizás a la humanidad le toque vivir tiempos muy complejos. Como distopía me parece una buena novela, a contramano de la que había reseñado la última vez. Que está tenía que para ver... la distopía. Empezaste Sí, con ciencia no, pero el capitalista. otro tenía que ver, sí, pero el otro tenía que ver con ricos que pagaban un seguro, que si se pudría todo ellos tenían asegurados. Acá no, no hay efecto sino la sobrevivencia misma de aquellos que acumulan víveres, acumulan agua, acumulan gasoil para salvarse de ellos y que todo lo que caiga alrededor no importa demasiado. Pero claro, en algún momento confluyen esas historias, en algún momento profesa el patetismo de la situación y deja ese final abierto que no, me parece que está bueno como para poderlo... Quiero destacar la traducción. Me parece hay un trabajo de traducción muy interesante, un lenguaje heterogéneo porque son distintos los personajes que hablan, pero un lenguaje poético cuando es necesario que aparezca. Me recomendaría absolutamente también este libro y quizás porque creo que en el fondo resulta ser un poco más complejo que el anterior, abordar la historia en su conjunto, lo pondría no como la puerta de entrada, sino como el segundo libro a leer. Por supuesto que si uno de los dos cae primero, se leen igual porque tampoco tiene una complejidad que lo inhabilite. Pero también recomendaría este libro de la amiga Choi Shin-young. Perfecto. ¿Las mujeres escriben más de ciencia ficción? Es una buena pregunta. Y la otra pregunta es si la ciencia ficción tuvo como un revival, ¿no? De hace 5 o 10 años. Y yo creo que sí, es un rechazo al progresismo técnico, la racionalidad. No, y la aparición de esta distopía tiene que ver justamente nuevamente con esto, ¿no? Con un mundo que cada vez se parece más a una distopía, sí, como mundo, ¿no? Yo no sé qué habrá sido leer a Orwell allá en la década del 40, o leer a Asimov o leer a Bradbury. Sé que hoy estos escritores que quizás no es ciencia ficción, sino vuelvo a lo mismo, una distopía, tienen un mundo que la materia prima que tiene a la vista me parece que es bastante más rica que la que tuvieron otros antes. Sí. Hay que leer a ver cómo está eso. Pero me parece interesante. Hay un libro de Conectas, sobre la literatura de mujeres. Mira. Que me parece que está bastante interesante. El libro que no sé si llegó. Pues No, también no llega en cuentagotas. en cuentagotas. Porque tiene todo porque hay como una oleada, ¿no? Hay una revitalización de Ursula Le Guin, de Dora Haraway, ¿no? Sí, Del claro. antropoceno y todo eso que, ¿no? Hay y ahí viene también la ciencia ficción. Vivimos unos momentos donde la literatura femenina se ha instalado fuertemente.
quiero decir, no exclusivamente en la ciencia ficción, sino en otras áreas. Sí, Digo. Está claro que cada libro que hoy se publica y que vale la pena medianamente leer, en su mayoría son de escritoras mujeres. Sí. Bueno, podríamos traer esa encuesta que salió, ¿no? Acá. ¿Cuál era? Salió una encuesta, ¿no la viste? Creo que salió en El Observador, la hizo. ¿Quién eran las que leían más en Uruguay? Eran las mujeres. Son las mujeres. Sí, por encima. Por lejos. Podríamos traerla. Bueno. Bien, bueno, yo voy a la segunda novela del amigo Gómez Arcos. Gómez Arcos. Un corchazo. La verdad, es brava, ¿no? Dura novela, dura. Porque además él tiene cosas como que Sergio, hijo de Heteróclito, pero tiene cosas muy nuevas en la narrativa, pero tiene cosas muy del momento, ¿no? De ese naturalismo violento. Me hizo acordar mucho a Santos, Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, ¿no? Esa literatura ahí, muy feudal, muy del atraso, de lo relacionado con el campo, con esos pueblecitos, con esos animales durmiendo dentro de las casas, ¿no? Con las mujeres todas vestidas de negro, etcétera, que es el caso de Ana. Ana no, que es Ana Pachua, Ana Pachua es una protagonista de esta novela, que la edita 2 años después. Y yo digo, la pucha, ¿no? 75, 77 te encaja 2 novelas, digamos, y que después las demás son corridas, no son mucho más diferencia, digamos. Y no, él muere en el 98, creo que muere, y tiene como 12 novelas, digamos, tuvo que apurarse en el último periodo. Y lo cuenta así, en esta historia es de Ana Pachua. Él dijo que es como una autobiografía de la memoria, ¿no? Que hay que recordar y hay que tener presente siempre el pasado, etcétera. Y esta sí es una novela directamente relacionada con la Guerra Civil Española, o digamos con el posfranquismo. Ana Pachua es una viuda, ¿no? Sus 3 hijos murieron, su esposo murió en el bando republicano, y tiene un hijo cuarto que está preso. Y la novela se basa básicamente, es una novela muy lineal, en que ella lo va a visitar. Ella en una miseria absolutamente impresionante. Escandalosa. Ella no tiene, por ejemplo, para que usted vea la dimensión de la pobreza, no tiene zapatos. Tiene unas telas que se pone, anda en el barro, ni siquiera tiene para comer. Y bueno, y la novela se basa en que ella básicamente sigue la vía del tren, ¿no? Medio como una metáfora, hasta el lugar donde está el hijo. Que es pasando Madrid, no recuerdo si lo dice. Es el norte, obviamente que cuando llega hay nieve, ¿no? Y se va sucediendo un montón de hechos a medida que ella va avanzando. ¿Cuál todo es más desgraciado que hay una cosa que siempre hay que tener como, que es la buena literatura para mí, hay que tener como muy controlada la desgracia, ¿no? Porque si no, como que hay que controlar muchas cosas, sí, claro, en la literatura, ¿no? Y la verdad que en Ana Pachua es en realidad todo muy bien controlado, todo muy bien narrado. Básicamente ella lo único que hace ahí en ese devenir de ir pueblo tras pueblo, siguiendo la ruta del tren, siguiendo la vía del tren, consigue un único trabajo en ese devenir, que es en un hospital, lavando muertos, a lo cual yo traje para que ustedes vean el tono de que tiene Gómez Arcos. Dice: le llevan un niño muerto a Ana Pachua, que murió creo que fue de disentería, no me acuerdo, o de un virus que había. Ana Pachua le desata las manitos, como si quisiera liberarlo. Lo lava, lo mira, se imagina el pobrecillo con 2 meses, en brazos de su padre, con 2 años, sonriendo de los peligros de la vida en la cálida fortaleza de su cuna, con 6 años siguiendo con dedo torpe el difícil camino de las letras, riendo cuando consigue escribir la palabra mamá, con 10 años subido a los árboles, con 13 años examinando con su curiosidad sus primeros pelos públicos, con 15 años mirando de soslayo el vientre de su madre, el mismo vientre tumba que le ha negado su feliz andadura, y así sigue. Ese es el tono de Ana Pachua, y ese es el tono básicamente de toda la novela. No hay muchas más cosas para contar, porque en los devenires se encuentra en el hospital, se encuentra con un ciego que perdió la vista por unas esquirlas en la Guerra Civil Española, que canta en una plaza, que está más muerto de hambre que ella,
que es el único que le comparte algo para comer. Se hace amigo de una perra, que a la perra se la sacan, que es muy parecido a Vidas Secas en ese sentido. Y sigue su devenir, porque aparte se la sacan porque no tiene la patente y se la termina matando. Y sigue su devenir de pueblo tras pueblo, consiguiendo comida, tratando de llegar a los lugares. Y básicamente la novela transcurre eso, no mucho más. Lo que sí está extraordinariamente... se disfruta más el tono más poético que el anterior, para mí. Tiene algunas zonas de la novela que son fabulosas, por supuesto, muy demacradas, muy demacrantes. Son escenarios muy aislados, muy de exolación, muy de exclusión con Anapachua. O sea, ni siquiera le permiten comprar algo de los pocos dinero que tienen, la echan sistemáticamente. Y así sigue su periplo y en un momento llega al lugar de donde está el hijo. Hasta ahí voy a llegar porque después me parece que hay que leer el final, que vale la pena. Pero esta sí es una novela sin anestesia prácticamente, ¿no? Cruda, dura, pero lo que me da la impresión es que es una novela muy realista, de un realismo, ese realismo social más rural que tiene España. Porque no sobre todo la idea de que ella va a visitar a su hijo, que en realidad hay unos, por lo menos las que yo he leído, siempre agarra como unos conectores, ¿no? Como unas ideas que se repiten, y en el caso de Anapachua es que ella hace un pan de maíz con azúcar que le gusta mucho al hijo, y eso se repite cotidianamente, ¿no? Como un hilo conductor, pero es como la idea de llevarle eso, y a mí me parece que es eso, que es una novela de ese tipo de novelas entre rurales y no, con un lenguaje... yo para este primer podcast estuve hablando con Sergio de capaz de leer a Marcé, ¿no? Y Marcé es un tipo urbano, pero hay una conexión en el lenguaje, ¿no? Gómez Arcos, vuelvo a decir lo mismo, tiene un lenguaje muy de adelantado con respecto, por ejemplo, si lo miramos por Miguel Delibes, que es otra que se me vino a la mente en Santos Inocentes, que es una novela muy parca, ¿no? Muy rústica, digamos, ¿no? No tan poética, no tan trabajada al punto de vista de la estructura. Son estructuras bastante complejas las que maneja él, cambios de tono de voz, de personaje. Pero sí es una novela que además de plantear todo el tema de la Guerra Civil Española, que no, además me parece impresionante porque no hace ningún tipo de definición política en sí misma, ¿no? O sea, es la novela la definición política, es la buena literatura para mí, ¿no? Y después me parece que lo más importante es cómo narrar a la mujer. Creo que una de las cosas que a mí más me impactó de Gómez Arcos, María República, después está también, sí. Es cómo escribe sobre las consecuencias de la guerra sin mencionar a la guerra. Uh-huh. Porque María República pasa algo similar. Hay una sutileza en la narración de la posguerra que no es necesario mencionarla para que aparezca de forma cotidiana. Y ahí aparece la pobreza extrema, la ruralidad extrema. Después algún día capaz que traemos el tema de Franco, digo, como el gran... claro, el tema de la niñez, porque, claro. Digamos, en el hombre arrodillado y de hecho son desde Marruecos... El niño No, pan. y de Marruecos también es de un niño que va a Marruecos a pedir que lo llevan... que lo llevan a Marruecos, es de un niño que es en situación de calle. Ajá. O sea, sí. Es cierto. Hay algo bien claro en el tipo, que es tratar de explicar las consecuencias de la guerra mirado del lado de los derrotados. Uh-huh. Y creo que su literatura es eso. Entonces hasta es capaz de narrar, era lo que te decía hoy, el bando contrario, narrarlo con una sutileza uh-huh. Que parece, además de la calidad de escritor que tiene. A mí fue una de las cosas que me impactó, que de pronto en otros autores no lo encontré de manera tan explícita, digamos. O lo encontrás en algunos libros particulares, si te dicen que caí, no sé, digamos. Claro, sí, ¿no? sí. Pero en él, como que la obra consiste y creo que tiene que ver mucho con su rabia
con su bronca de ese no reconocimiento en España de su obra, no tanto por lo personal, sino justamente por exponer lo que fue el franquismo, que le dan la espalda un poco, como diciendo, no, acá en este terreno no nos vamos a meter. Creo que ahí hay una... no leí su obra teatral, pero creo que sus novelas lo trabaja al límite. Sí, sí. Sí, yo creo que es una... Creo que debe ser, no sé, esto es una percepción, debe ser muy disruptivo para verlo hoy todavía. Él. Sí, claro, sí. Por eso creo que además, más allá de que su exilio y lo demás, porque yo lo digo, yo estuve indagando, a ver si hay amigos españoles que en general leen bastante, y han leído muy poco, pero porque para circular algo desde el punto de vista literario no solamente tiene que ver los libros, no tiene que haber instalarse un montón de cosas. ¿Sabés cuando lo vi? ¿Te acordás cómo reseñaba un libro La Laponia Española de Sardá? Sí. Bueno, ahí vos te dabas cuenta que la escritura de Gómez Sarco estaba describiendo ese mundo que ahora comienza a desaparecer de la ruralidad. Que el tipo lo había narrado magistralmente. Bueno, de hecho hay algunas cosas en el libro de Paco Cerdá, de Primo de Rivera, Sí, claro. que Que también tienen con respecto a esto, de esas cosas, a ver, ¿cómo puedo? De esas cosas muy rústicas, ¿no? De esos rituales muy rústicos que tienen. La gente que va a verlo a la carretera, que no. Me hace acordar mucho claro, y que tiene que ver con Argentina, pero me hace acordar mucho a los rituales del peronismo. ¿No? De ese casi que hasta la muerte, ¿no? De esa ritualización hasta la muerte de algún tipo, de alguna parte del cuerpo, de llevarla al extremo, ¿no? Nunca lo reseñamos, ese libro Presente se llama. Presentes. Que en algún momento lo vamos a traer de Paco Cerdá, porque merece la pena. Es muy bueno. Es muy buen libro. Pero bueno, es una recomendación. Este es un libro más pasable, si se quiere decir, no sé desde qué punto de vista, digamos, pero no, bueno, el otro, eso, ¿no? Tiene como unas cuestiones ahí, que bueno, yo creo que no, ni va ni bien, pero bueno, pero sí es un libro muy, muy bueno, sobre todo ahora que se cumplen los 90 años. Pero es un libro que se sigue discutiendo, ¿no? Para mí. Sí, además, de hecho, ahora lo que sucedió con tu amigo David Ducles. No, amigo mío no es. Estaba leyendo una novela de él que fue todo La Península Vacía, que es un libro sensación el año pasado en España. Y la verdad que lo empecé a leer, me pareció muy bien escrito, pero me parece también donde abusa, a mi entender y a mi gusto, del realismo mágico, y me salgo de ahí porque, así como me pareció maravilloso García Márquez, bueno, no encuentro en Ucles esa misma maravillosidad. Bueno, no, lo que estamos contando, para que no sepa, es que iba a haber un encuentro que estuvo... que Aznar, el expresidente, que estuvo otro expresidente, y Pérez Reverte, que lo había organizado, donde se le invitó a Ucles, y que denegó ir, que se llamaba Todos hemos perdido, ¿no? Y creo que es como otra vez la discusión esa de, bueno, que se ha dado históricamente en España, y que se ha dado históricamente en casi que toda la dictadura. Los dos demonios. Sí, los dos demonios. Bueno... Creo que hemos hecho. Nosotros hemos tenido un regreso bastante interesante. 4 libros que al menos. Y sí, son. Nos salimos un poco del libreto de la novedad. Al menos. Y estamos rellenando 4 libros. No hemos traído tanta novedad. No hemos traído tanto. Yo en la próxima sí advierto que voy a traer 2, que es el último de Carrera. Pero igual todo esto puede cambiar, ojo. No, bueno, pero ya lo estoy trabajando un poco el último de Carrera. Sí, por supuesto, puede cambiar. Puede pasar algo que esté bueno reseñar, pero Emmanuel Carrer, su última novela, Colcollos, que tiene que ver con la muerte de su madre, con la historia familiar, y el libro de Le Havre, que es el último también sobre un miliciano, un partisano francés. No sé cuál es el nombre. Es el Le Havre, se escribe Le Havre. Sí, es un autor que ganó, para ubicarlo, al menos para
tiene un libro Porque muy... estamos enganchando a la gente para el podcast que viene, digamos. Claro, no, bueno. Yo voy a empezar haciendo... con Argentina, ya lo voy a con 4 libros de Argentina, así que bueno. Bueno, se acerca de alguna manera el marzo. En marzo. No encuentro acá el título. Importa. No, el título que me interesaba mencionar. No lo encuentro. Pará, porque capaz que acá tengo una anotación que puede estar buena mencionarla simplemente. Esperamos un segundo. Esto cuando se tara. Cuando se tara. Esto es hacer cosas en vivo. Esto es hacer cosas en vivo y no editarla después, que es lo peor que podemos hacer. Después no editamos y nos quedan. El libro se llama Hervé Letelier, se llama, perdón, me equivoqué yo. Letelier, el nombre en el muro. Seis Barral, que es el último, digamos. Lo empecé a leer, parece interesante. Yo no leí nada de él. Bueno, él también tiene. Tengo libros y ¿Cómo es que se llama? El libro que ganó el premio. Sí. La anatomía. Sí, algo así. Algo así, que es el que ganó el Goncourt. No, es un libro muy loco, está muy bueno ese. No. Totalmente loco. No lo leí. Pero bueno, acá veremos si la próxima podemos traer eso o vos empezarás con los argentinos. Yo voy a empezar con los argentinos. Para de alguna manera ya vamos a estar en marzo. Pero voy a hacer algo con lo más, que es 50 años. O historia o antropología. 50 años de lo que fue el golpe de Estado en Argentina, un número redondo y siempre los números redondos. Que no sabemos si va a haber Argentina, pero capaz. Números redondos que nos ayudan siempre como a recordar esto y a poder hablar. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer y qué podemos dejar. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.